hemos estado recibiendo y dentro de nuestra oración, ustedes saben, pedirle a nuestro Padre la revelación de la palabra. Es necesario siempre anhelar que la palabra de Dios se haga viva en nuestro corazón. Pedirle al Padre el espíritu de sabiduría, revelación, este milagro maravilloso que Él hace en nuestro corazón, para que sea su voluntad, sea la verdad, sea su palabra la que se haga viva en nosotros, la que rija nuestro caminar. No doctrinas de hombres, no doctrinas establecidas por razonamiento humano, ni mucho menos, sino la verdad inspirada por el Espíritu Santo para que sea precisamente el fundamento de la Iglesia de Cristo sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Así de que en este proceso, en esta serie de enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo, la semana pasada, recuerdan los que asistieron, tocamos precisamente ese punto de la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a orar, que Él mismo intercede por nosotros. De la palabra lo dice con gemidos indecibles, y hablamos un poco de lo que era orar en lenguas. Hoy vamos a hablar, la palabra nos va a hablar y vamos a ver estos principios, esta doctrina de lo que es el don. El don es un regalo, es el don de Dios, el don que nos da, que es el don de lenguas, que muchos, lamentablemente, por decisiones que toman ellos, lo han negado o han dicho que esto se acabó, que esto era únicamente para el inicio de la iglesia. En fin, hay muchas enseñanzas basadas en doctrina de hombre que niegan que el don de lenguas siga vigente en este tiempo. Quiero recordarles que la palabra de Dios en la cual estamos fundamentados, la verdad de la palabra, establece que así como los ministerios, los 5 ministerios, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, fueron establecidos por Dios mismo para la edificación de la iglesia, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, y esto sabemos que ocurrirá solamente cuando todos escuchemos esa trompeta y la iglesia sea llamada, sea al encuentro con el Señor. Así de que todo lo que es para edificación de la iglesia sigue vigente. Nada ha cesado, nada se ha detenido, sino que Dios sigue obrando y sigue cumpliendo con ese propósito y desea que nosotros lo cumplamos. Quiero recordarles algunos de los versículos, y es importante, hoy hay bastantes versículos, que tomen nota y que posteriormente ustedes los estudien en casa detenidamente. Vamos a estar publicándolos durante la semana en nuestras redes, estos versículos también, para que ustedes puedan seguir meditando y seguir recibiendo por obra del Espíritu Santo esta maravillosa revelación que es la palabra de Dios. Quiero empezar y recordarles lo que son los hechos, lo que sucedió en el inicio de la iglesia. Cuando nosotros vemos los hechos, leemos los hechos de la iglesia, estamos viendo todo aquello que en el inicio de la iglesia, sí, empezó a manifestarse, y de ello aprendemos, conocemos y encontramos también enseñanzas y doctrina en todos estos hechos que la iglesia vivió. En el inicio mismo de la iglesia, leemos precisamente en el capítulo 2 de este libro de los Hechos, en el versículo 4, que todos fueron llenos, todos aquellos que estaban esperando conforme a lo que el Señor les había dicho allí en el aposento. Ese día de la fiesta de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hacer hincapié en este punto, ya que aquí, y como lo vamos a ver un poco más adelante, en el versículo 11, donde habla de cretenses y árabes que oían hablar en sus lenguas aquellos que estaban allí, que habían estado reunidos, ¿sí?, los discípulos del Señor. En este caso está haciendo referencia a un género de lenguas, esto es, idiomas, lenguas humanas, ¿sí? Está hablando de que cuando ellos salen llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a glorificar a Dios, empezaron a hablar de Dios, a hablar de nuestro Señor Jesucristo,
Y los árabes obvio, hablaban árabe, no el hebreo, les entendían, y los cretenses también, y los griegos, y había gente en esas fiestas de muchas regiones que hablaban diferentes lenguas, idiomas en este caso. Y los discípulos del Señor, llenos del Espíritu Santo, glorificaban a Dios, hablaban del Señor, y ellos les entendían, ¿sí? Cada uno de ellos en su idioma, y ellos quedaron sorprendidos. También había quienes hablaban lenguas angelicales, que lo vamos a ver un poco más adelante, es un género también de estas lenguas. Pero es importante ir estableciendo estos principios y tenerlos muy claros, ¿sí? En el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 46, dice la palabra, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, ¿sí? Yo quiero que estos versículos queden como base y que ustedes puedan leer el contexto de cada uno de los versículos, para que puedan ir recibiendo y entendiendo todos estos principios, ¿sí? El tiempo no nos permite muchas veces leer todo, pero es importante que ustedes los vayan teniendo allí presente para ir recibiendo esta revelación de lo que es la palabra de Dios. Y por último, en el libro de los Hechos, porque son acciones que pasaron, situaciones que se dieron en el inicio de la iglesia, leemos en el capítulo 19, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En este caso, ya estamos hablando de otro género de lenguas, esto es lenguas angelicales, lenguas espirituales. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Profetizar es hablar lo que Dios pone en el corazón del hombre, ¿sí? Y transmitirlo. Y para ello, como lo veremos más adelante, para poder recibir ese mensaje, se requiere también la manifestación de otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Hay una diferencia, y esto es muy importante que lo sepa. Una cosa es orar en lenguas. Cuando tú oras en lenguas es el Espíritu mismo el que está orando por ti, mostrándote, ¿sí?, cómo orar, cómo conviene orar, ¿sí? Pero es para edificación propia, es para ti, ¿sí?, orar en lenguas. El don de lenguas, ¿sí?, es para edificación de la iglesia, pero es necesaria la manifestación de el don de interpretación de lenguas. En este momento vamos a entrar precisamente a lo que es la doctrina, la enseñanza que está establecida en la palabra de Dios. El libro, la primera carta a los Corintios es esta carta donde encontramos la mayor parte de los principios, de los fundamentos de esta doctrina, de lo que son los dones. Así de que vamos a estar centrados en esta primera carta a los Corintios, ¿sí?, para recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros, que es enseñanza, es doctrina, es un fundamento de la iglesia de Cristo Jesús. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10 leemos: a otro, está haciendo referencia en el contexto de los dones que Dios da, cómo reparte dones, el mismo Espíritu, a unos un tipo de dones, a otro otros, y dice aquí en el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí está precisamente lo que les decía hace unos minutos. Géneros. Los géneros de lenguas. Hay dos géneros de lenguas, ¿sí? Género es el origen, ¿sí? Hay lenguas humanas. ¿Cuáles son las lenguas humanas? Los idiomas, los dialectos. El inglés, el francés, el alemán, el español, el yanomami, el árabe, el margariteño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de un género, lenguas humanas. ¿Y cuál es el otro género? Lenguas espirituales, lenguas
angelicales, ¿sí? Son los dos géneros que hay de lenguas. Entonces, aquí está hablando precisamente en esta primera carta a los Corintios, empieza el apóstol Pablo a hablarnos de que estos dones, este don de diversos géneros de lenguas, así como la interpretación de lenguas. Hace algún tiempo estuvo aquí entre nosotros un evangelista, un hombre de un gran testimonio, mucho impacto en la vida de muchas personas, que ha recorrido muchísimos países de este mundo llevando el mensaje de salvación. Y él precisamente nos daba un testimonio, y esto sigue sucediendo y ocurriendo en muchas partes. Él llegó a China y en China le asignaron un guía, un traductor, que pertenecía a la iglesia oculta, la iglesia cristiana que se esconde, ¿no? En China no está permitido, ¿sí? La predicación de la palabra. Entonces existe una iglesia que se le conoce subterránea, ¿sí? Que están escondidos porque son perseguidos. Y iban ellos atravesando la plaza conocida, la más grande de las plazas allí en Pekín, Plaza Roja, y había una gran concentración de estudiantes, de jóvenes. Entonces él se dirigió a un grupo de jóvenes y empezó a predicarles a Jesucristo. El guía de él, el traductor, inmediatamente le llamó la atención y le dijo, no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hablar abiertamente de Jesucristo ni de Dios, porque te pueden llevar preso, o sea, ¿sí? Y él dijo, mira, calla, que es el Espíritu Santo el que me ha puesto a hablarles. Y empezó a hablar, empezó a darles el mensaje de salvación a aquellos jóvenes. Cuando él hubo terminado, en determinado momento de hacerlo, su traductor, su guía, le dice, mira, ¿y para qué me necesitas a mí? O sea, si tú hablas un perfecto chino, no sé si mandarín o qué si haya sido, pero dice, tú hablas, ¿por qué me dijiste que necesitabas quien te tradujese? Dijo él, no, yo no hablo chino, yo no conozco el idioma. Dijo, ¿cómo no? Si lo has hablado a la perfección. Dijo, pues no sé, es el Espíritu Santo el que lo ha hecho, porque yo no lo conozco. Él estaba hablando en inglés, su lengua materna es el inglés, ¿sí? Él creía estar hablando en inglés, pero lo que salía de su boca era un perfecto chino. Bueno, este es un don de lenguas, ¿sí? Esta lengua, este género de lengua es un género humano, porque el chino es un idioma humano. Pero es un don, aquí ya está una manifestación, aquí ya hay un milagro que Dios está haciendo, usando a este evangelista y como lo hace en muchas otras partes, para el cumplimiento de un propósito. Así de que cuando se manifiestan las lenguas humanas, este género de lenguas, pues uno lo escucha y lo entiende uno en su idioma, ¿sí? Pero cuando es un género de lenguas espiritual, lenguas angélicas, se necesita que se manifieste otro don que también es dado por Dios, que es una obra directa del Espíritu Santo en nosotros, que es el don de interpretación. Así como si aquí estuviese yo en este momento, que no puedo hacerlo porque no lo sé hablar bien el inglés, pues si yo me pongo a hablar inglés o árabe o cualquier otro idioma, pues ustedes no entenderían, necesitarían de un intérprete que les dijese lo que yo estoy, salvo aquel que conozca el idioma en el que yo estoy hablando. Pues eso pasa con las lenguas angelicales. Cuando hay don de lenguas, angelicales, se requiere el don de interpretación, ¿sí? Para que podamos nosotros ser edificados. Porque si alguien habla en lenguas y no hay interpretación, nadie sabe lo que está diciendo. O sea, nos quedamos igual, en blanco, ¿sí? Sin entender. Entonces, se requiere la interpretación, como se requiere también el discernimiento de espíritu. Ya que a través del discernimiento de espíritu podemos discernir si aquella manifestación, aquella palabra que se está dando, viene por obra del Espíritu Santo o es el espíritu del hombre el que la está generando, porque la palabra de Dios así lo dice. Hay muchos que profetizan porque Dios, ¿sí?,
obra en ellos, es una palabra de parte de Dios, pero hay otros que profetizan por lo que saben, o por lo que quieren, o por sus propios intereses, o sea, lo hacen en su propio espíritu. Entonces es importante también este don. No quiero extenderme mucho, posteriormente hablaremos del don de profecía, de ciencia, de sabiduría, etc. Recuerden que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, los frutos, los dones que vienen en nosotros. Así de que nos centramos el día de hoy en este don que es el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que sirven visitando a los enfermos, los que ayudan a los ancianos, los que ayudan o ministran o sostienen a los más débiles, los que exhortan, los que aconsejan, etcétera, 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 etcétera. Ministrar es servir, ministerio es servicio, y ante los ojos de Dios, todos aquellos que de una u otra manera estamos cumpliendo una función que es toda la iglesia de Cristo. Toda la iglesia de Cristo somos servidores de Dios. Toda la iglesia de Cristo somos ministros de un nuevo pacto. Cada uno tiene una función, unos de una cosa, otros otra, pero todos debemos de servir porque somos un cuerpo. Díganme ustedes, ¿qué órgano de tu cuerpo, qué miembro de tu cuerpo no te sirve o no hace nada? Todo lo que hay en el cuerpo, absolutamente todo, cumple una función. Todo es necesario. Si alguien piensa que el dedo pequeño del pie izquierdo no tiene ninguna función, el día que lo pierde se va a dar cuenta de que lo necesita, ¿sí? No hay por pequeño que sea, un miembro de nosotros, ¿sí?, que no sea necesario, ¿sí? Por eso la iglesia se tomó esta tipología del cuerpo. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Tenemos un ministerio que desarrollar. Y hay órganos que necesitan, por ejemplo, en el cuerpo humano, las características del hígado pues son diferentes a las del riñón y a las del corazón, y cada uno tiene diferentes, ¿sí?, funciones y características. Pues exactamente así son los dones, ¿sí? Hay unos dones para una finalidad, para una función, con un propósito. Hay otros dones para otra finalidad, para otra función. Pero todos unidos, todos juntos, estamos sirviendo, estamos ministrando para la edificación, ¿sí?, de la iglesia, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, un poco más adelante, versículo 30, hace una pregunta. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, pero sí debemos de orar todos por sanidad. Quiero aprovechar esto para decírselo. O sea, una cosa es el don de sanidad y otra cosa es que como cuerpo de Cristo nosotros oramos, tenemos la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para establecer la palabra dada por el profeta Isaías cuando dijo que Cristo Jesús en sus llagas, ¿sí?, había llevado nuestras enfermedades y que por Él éramos sanos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros declarar, o sea, decir, pronunciar esta palabra dada por Él, ¿sí?, llevando al corazón de la persona que lo escucha, que en el nombre de Cristo Jesús nosotros somos sanos. Eso lo puede hacer, lo debemos de hacer todos, ¿sí? Ahora, hay algunos a los cuales Dios les ha dado el don de sanidad. Hay quien Dios le pone en el corazón a uno y dice, ora por esa persona, dile que se levante de su cama, dile que se levante de la silla de ruedas donde está, dile que el tumor que tenía desaparecido, es una obra. Y muchas veces, algunos dicen, se requiere más fe de aquel que lo tiene que decir que el que lo recibe, ¿sí? Porque si no está claro en que tiene el don de sanidad y no es sensible a la voz del Espíritu Santo, puede quedarse callado, puede no hacerlo,
porque delante de una multitud de personas o de un grupo de personas, decirle a una persona que está en silla de ruedas, en muletas, en una camilla, decirle en el nombre de Jesús, levántate porque eres sano. Y cuando ven que efectivamente aquella persona se levanta, lo que está obrando es un don que es dado por Dios, que es Dios el que está obrando directamente. No es la mano de uno que la pusiste para que algunos dicen, ay, pon tu mano sobre mí para ver si sano. No, la mano no tiene nada absolutamente. Es el don, es la obra del Espíritu Santo a través de ese servidor de Dios, de ese instrumento de Dios, para que se manifieste la sanidad. ¿Sí? Esto es un don, pero todos debemos de orar por sanidad. Así de que, ¿tienen todos dones de sanidad? No, pero bueno, todos debemos orar por sanidad de los enfermos. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? Pues no. Mas dice la palabra en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, ¿sí? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El amor. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? En capítulo 13, estamos en la primera carta a los Corintios, recuerden, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí están los dos géneros de los cuales les hablaba anteriormente, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, huecos, sin sentido, ¿sí? No es el hecho de que porque alguien hable en lenguas quiera decir que ya está en un nivel de santidad mayor o porque es más delante de Dios. No, nada de eso, ¿sí? Repetimos, es un don dado por Dios con un propósito. Pero si no hay amor, como igual, si no hay obediencia, si no hay revelación, si no hay todo lo que conlleva la obra del Espíritu Santo en nosotros, la única manifestación del don como tal es como un metal, ¿sí? Hueco, que no tiene sentido. Hay personas que tienen el don de sanidad o que tienen el don de lenguas y hablan en lenguas, pero su vida no es testimonio. Y algunos se preguntan, ¿y por qué? Si no tienen una vida de testimonio. Porque cuando Dios te da un don, ¿sí? Te lo dio para que lo ejercites y que todo en conjunto, lo que Él tiene para tu vida, sea para edificación de la iglesia. Y cuando Dios te lo da, pues te lo dio. Ya te lo dio. Y tú sabes, tenemos casos de personas que hablan en lenguas o que oran por los enfermos y los enfermos se levantan. Gloria a Dios, es la manifestación de Dios. Pero ellos en sí mismos no son testimonios de vida, no son obedientes a la palabra, no son íntegros. Pero eso es otro asunto. Esto es importante que lo entiendan. El don no es porque seas más santo que los demás. El don es un regalo. Dios repartió dones. Dios lo dio. A Él le plació. Plum. A ti te doy este, a ti te doy este, a ti te doy, a ti te doy. ¿Sí? Lo doy. Ahora, dice la palabra que nosotros debemos de procurar esos dones. ¿Sí? Porque es la obra del Espíritu Santo. Son frutos en nosotros. Y precisamente en estos principios, en esta doctrina que es esta carta a los Corintios, tenemos todos los fundamentos acerca de estos maravillosos regalos que Dios nos ha dado, que ha puesto en nosotros para un propósito que es la edificación de su iglesia. En el primer versículo del capítulo 14 de esta carta dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso es importante la manifestación del don de la interpretación.
Si alguien se levanta y empieza a hablar en lenguas, el Espíritu Santo sabe que en el lugar donde Él está también el don de la interpretación. Pueden suceder dos cosas, ¿sí? Que el que tiene el don de la interpretación no responde, no es sensible a ello y tiene temor y no opera en ese don. Por eso es importante la doctrina, por eso es importante la enseñanza, por eso es importante la revelación y la sensibilidad que debemos de tener, ¿sí? Para ser guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo usa a alguien y se levanta operando en el don de lenguas, y hay alguien que tiene el don de interpretación, debe de levantarse e interpretar lo que el hermano o hermana que está hablando en lenguas está transmitiendo a la iglesia. Y allí también está presente y opera el discernimiento de espíritu. Porque la palabra lo dice claramente cuando entremos y veamos a fondo lo que es el don de la profecía, que el espíritu del profeta debe estar sujeto, ¿sí?, al profeta. Entonces el don de discernimiento de espíritu en la congregación es precisamente para el que discierne poder darse cuenta si aquella palabra, esas lenguas vienen por obra del Espíritu Santo o es en el espíritu del hombre que se están generando. Entonces, somos un cuerpo y todo es para edificación. Imagínense alguien hablando en lenguas o 2, 3, 4, 5 hablando en lengua. ¿Quién entiende? ¿Quién sabe lo que están diciendo? Imagínense que llega una persona por primera vez a la iglesia y encuentra a 3 o 4 hablando en lenguas sin entender. Dice, ¿y qué es esto? Dice la palabra que dirán, estos están locos. Y tienen mucha razón, porque ellos no entienden. Yo quiero invitarlos a que sigan estudiando la palabra en estos versículos, que sigan profundizando en ellos. En el versículo 5 del capítulo 14 dice así: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y tengan mucho cuidado, aquí la palabra mayor no quiere decir que sea más delante de Dios, sino que el efecto en la iglesia, la función en la iglesia, ¿sí?, la edificación en la iglesia es mayor cuando se profetiza, porque se hace en el género de lenguas en el que se entiende, en este caso en español, ¿sí?, que el que habla en lenguas y no hay quien las interprete, porque entonces nadie le entiende. Pero no crean que porque el profeta es mayor que el que habla en lenguas. Delante de Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Todos somos sus hijos. ¿Qué parte de tu cuerpo es mayor que otro? Bueno, hay algunos órganos vitales, sí, lo entendemos, ¿sí? Entendemos en esto, pero en este caso, en la operación de los dones, al ser dados todos por Dios, en la medida en que a Él le ha placido darlos, porque así es su voluntad y la forma en que Él los ha repartido, bueno, es Él el que lo ha hecho, pero todos vienen por parte de Dios. Todos estos dones son el mismo Espíritu el que los establece en nosotros. Bien, así es de que dice, voy en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, la edificación de la iglesia es precisamente con revelación, es con palabra de ciencia, con palabra de profecía o con doctrina. Eso es lo que edifica la iglesia. El don de lenguas es para edificación de la iglesia, pero para que el don de lenguas funcione como edificación en la iglesia, tiene que ir de la mano del don de interpretación de lenguas. El orar en lenguas es edificación privada, es para nosotros, ¿sí? No es para
la iglesia. No es para edificación de la iglesia, es para edificación de nosotros, cada uno. Claro, en la medida que cada uno se va edificando, pues es más, vamos a decir que la iglesia sigue siendo edificada. Pero, como cuerpo, solamente a través de revelación, repito, con palabra de ciencia, con palabra de profecía o con doctrina. ¿Qué estamos viendo ahorita? Doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza basada en la palabra de Dios, en la revelación del Espíritu Santo que recibió el apóstol Pablo para la edificación de la iglesia. Y aquellos que vengan a decirte que ya no, que no hay lenguas, que no hay estas manifestaciones, que eso se acabó, que eso era para el principio, están yendo en contra de la doctrina del apóstol Pablo, que es doctrina en la cual como iglesia estamos edificados. Es la palabra de Dios. A mí no me interesa ninguna corriente humana, no me interesa ninguna doctrina humana, ninguna manera de pensar de ningún tipo de denominación ni de corriente, nada. A mí lo único que me interesa, que es importante para mi edificación y la edificación de la iglesia, es la revelación del Espíritu Santo que está plasmada en su palabra. Esa es la doctrina en la cual debemos de estar nosotros cimentados. Así es de que 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Sí? Esto fue dado, antes de que viniese Cristo. No quiero ahorita detenerme en ello, sino avanzar. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, fíjense bien, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué las lenguas es como señal para el incrédulo? Imagínate que está una persona que viene por primera vez, que no es creyente, se levanta una persona hablando en lenguas y dice: ¿qué está diciendo? Yo no lo entiendo. Pero en eso se levanta el don de interpretación y empieza a decir: el Señor te dice, eso que traes en tu corazón, yo lo estoy sanando porque yo soy tu Dios. Y empieza a hablarle y empieza a darle una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Y aquella persona dice: bueno, ¿y este hombre cómo sabe lo que a mí me sucede? Y empieza a sentir esa obra del Espíritu Santo que le está hablando directamente a su corazón, y va a caer rendido de rodillas glorificando a Dios, porque sabe que es Dios el que le está hablando. Ese es el don de lengua. Ese es para el indocto. Pero si no hay interpretación, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Dice la siguiente forma, dice: la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque si tú a un incrédulo le dices: el Señor te dice, y él dice: ay, pues ¿y a mí qué? ¿Por qué yo? ¿A poco? ¿Qué dice un incrédulo? ¿A poco Dios te habla? ¿Te mandó un WhatsApp, dicen ahora, o qué? Inmediatamente, pues son incrédulos. Pero una persona creyente, cuando alguien dice, tengo una palabra de parte de Dios, inmediatamente el Espíritu se apresta a recibir la palabra. Voy a recibir la palabra, voy a discernirla, ¿sí? Voy a discernir si esa palabra viene de parte de Dios, o acudiré precisamente en la iglesia para que la palabra sea discernida. Pero no la rechazo, ¿estamos claros? Como la rechaza un incrédulo o uno que no sea creyente, que lo que hace es burlarse de ti, lo que hace es de cuestionarte, lo que hace es decir: ¿a poco Dios te habla? O cosas por el estilo. Entonces entendamos estos principios que están establecidos. Muchas personas le hablan a los incrédulos en profecías, y los incrédulos se les quedan viendo así de arriba abajo y dicen: ¿y este qué está diciendo? ¿Sí? Escuchemos la doctrina. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo toca a una persona para llevarle una palabra, así sea un incrédulo, escuchen bien, pero es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo obrando en él directamente, eso va a llegar al corazón de la persona, si no en ese momento, después, porque la palabra nunca
llega vacía. ¿Sí? Nunca regresa, llega llena y nunca regresa vacía. Gracias. Nunca regresa vacía. Entonces debemos de tener siempre presente esto. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues claro. Imagínense ustedes llegar, a mí me ha tocado conocer algunos lugares donde llegas y hay 4, 5, 6 hablando en lenguas al mismo tiempo. Dice uno, ¿y esto qué? ¿Sí? Están locos. ¿Sí? Entonces uno debe de conocer uno la doctrina. Hable uno, hable dos, espere a ver si hay interpretación. Aquí en la iglesia hay interpretación de lengua. Y es importante que cada uno de ustedes conozca los dones que Dios le ha dado para operar en ellos, porque tenemos una función, todos. En la iglesia no hay quien forma parte de la iglesia pasivamente para no hacer nada. Yo te llamé a la iglesia para que no hagas nada. No, todo aquel que ha sido llamado al cuerpo de Cristo es porque tiene una función. Una función, sea cualquiera, pero tienes una función en el cuerpo. Y es importante conocer cuál es esa función, saber cuál es ese don que nosotros tenemos para operar. Algunos llegarán al Padre, a su presencia, ay, a mí no me diste nada, yo no tenía ni el don de sanidad, ni el don de presto. Y le dirá a Dios, no, siéntate, mira, te voy a mostrar todo lo que te di. Y te voy a poner una pantalla más grandota que esta, así. Mira, todos estos dones puse en ti. Y no utilizaste ninguno durante tu vida ya. O sea, te di y no lo usaste. ¿Por qué? Porque nunca hubo sensibilidad espiritual, nunca hubo búsqueda. Quiero preguntarte, no me contestes a mí, ¿cuántas veces le has preguntado a Dios, muéstrame, o le has pedido, qué dones tengo, Señor? Quiero saber los dones que me has dado, quiero operar en los dones que me has dado, quiero servirte, quiero cumplir con mi función. Es que no sé, muchos me dicen, yo no sé qué don tengo. ¿Quién es el único que sabe qué dones tienes? El Espíritu Santo, que te va a guiar, que te va a decir la verdad. Busca, ora y manifiesta, empieza a moverte en aquello que sientes en tu corazón, para poder saber cuáles son los dones que hay y puedas operar en ellos. Puede ser palabra de ciencia, palabra de sabiduría, puede ser profecía, puede hablar en lenguas, puede ser la interpretación de lenguas. Hay muchos dones, pero tenemos que ser sensibles a ellos, ¿sí? Por último, quiero terminar con esto, para que vean lo que la doctrina, lo que la palabra de Dios tiene establecido al respecto. Primera de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Y aquellos que dicen que no debes de hablar en lenguas, ¿qué están haciendo? Aquellos que dicen que ya cesó este don, están yendo directamente en contra de una palabra que está establecida como doctrina para la iglesia de Cristo, ¿sí? No impidáis el hablar lenguas, porque es un don que Dios ha dado conforme a su propósito para el cumplimiento de nuestra misión como iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por estos dones. Darle gracias a Dios por este regalo que Él nos ha dado. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Recuerden la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de nosotros para un propósito. Agradecerle a Dios por ello y pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que tienes que hacerlo tú, tienes que anhelarlo tú, tienes que pedírselo tú. Cada uno de nosotros, decirle: Padre, yo sé que tú me has dado dones. Quiero, Señor, servirte.
quiero actuar, quiero cumplir con el propósito que tú me has dado. Señor, que la manifestación del poder de tu Espíritu Santo sea en mi corazón. Y ese don que tú me has dado, ese llamado que tú has puesto en mí, Señor, se manifieste para cumplir con mi propósito. No quiero que pase la vida, Señor, sin saber lo que tú me diste, Señor, para que yo fuese parte de este propósito de la edificación de tu iglesia. Quiero, Señor, cumplir con mi propósito. Quiero, Señor, actuar en la dirección en la cual tengo que hacerlo en función de los dones que tú, Señor, has establecido en mi corazón. Señor, solamente la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, la guianza de tu Santo Espíritu, la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, nos va a llevar al conocimiento, Señor, a la revelación, a la sabiduría, al conocer, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, lo que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.